Cuatro minutos pasan de las 7 de la noche en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial en Radio Panamá, porque hoy tenemos una nueva edición de estos foros titulados Hablemos. Aquí en Radio Panamá decidimos hablar de diferentes temas y por eso invitamos a una serie de expertos que puedan explicarnos y hacer docencia. Leonardo Greenspan nos saluda a esta hora, que gusta acompañarlos. Les recuerdo que estamos en directo por las frecuencias de Radio Panamá en todo el país y también por las redes sociales. @Radio Panamá en Twitter, Radio Panamá en Facebook, y sus mensajes los recibimos en el WhatsApp 61315565 y también por las redes sociales. Usted nos puede escribir, ahí le vamos a responder. En controles está Julio del Rosario, el ingeniero Manuel Palomino y Kimberly Guzmán, y bueno, y ya se encuentra conectado aquí a la pantalla de la redacción digital de Radio Panamá el profesor Cabrera. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Leonardo Greenspan. Buenas noches a los amigos oyentes, así como a nuestros seguidores a través de las redes sociales. Hoy tenemos un programa especial, un foro, estos foros que de un tiempo a esta parte, Radio Panamá, en alianza con Comunica Latam, hemos llevado adelante de manera no solamente exitosa desde el punto de vista de la cantidad de gente que los ha escuchado, sino exitosos desde el punto de vista de contenidos. Comunica Latam, una empresa que conoce perfectamente bien el mercado local y el mercado regional, se esmera siempre por ubicar a la gente adecuada para el momento indicado y el tema que se quiere conocer. Y es por eso que creo que el de hoy no va a ser diferente, porque como ustedes se darán cuenta, pues los invitados tienen el perfil, la experiencia, todo lo necesario para compartirnos que su visión o la visión que cada uno de ellos y ellas tienen frente a lo que tenemos por delante. Un escenario no esperado literalmente por nadie en el mundo. Nadie estaba preparado para esto. En el mundo, nadie lo estaba. Y hoy, cuando ya llegamos al año de que estalló esto, porque esto estalló en diciembre de 2019, luego enero, febrero, marzo fue cuando cogió fuerza en Panamá, justamente a mediados de marzo. Comenzamos a vivir esta historia. Los signos de interrogación que siguen surgiendo a medida que pasa el tiempo cada vez son más y más y más, ¿no? Resulta que estamos en presencia de contratos suspendidos, gente botada, empresas cerradas, empresas abriendo a medio tiempo, trabajadores cobrando por menos de lo que estaban contratados, empresas que dicen que no quieren volver a abrir porque si abren tienen que liquidar y no tienen la plata para liquidar. El Estado panameño endeudándose a toda velocidad durante esta pandemia. Ya teníamos un endeudamiento alto, pero los organismos de crédito internacional decían, no hay problema, Panamá tiene fuerza para seguir pidiendo préstamos, nos decían todos los organismos internacionales. Antes de la pandemia ya la administración Cortizo llevaba creo que $2.500 en préstamos, $2.500 millones en préstamos. Y luego con la pandemia, creo que ya andamos por $7.500 millones, más la que ya traíamos antes de toda esta historia. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque hay algunos que insisten en comparar la época de finales de los 80, cuando desencadena o desemboca en una invasión del ejército de los Estados Unidos a Panamá. Pero aquello era una coyuntura local. El tema de la dictadura de Noriega y la posterior invasión solamente tenía su enfoque aquí en el territorio. El tema de la pandemia tiene dimensiones mundiales. Y por eso hemos querido hacer casi como al final ya de este año, en lo que a estas jornadas con nuestros compañeros y amigos de Comunica Latam, este foro del día de hoy. La primera persona con la que vamos a conversar las cosas de la vida
iba a decir la última vez que la vi, pero la última vez que la vi fue aquí a través del Zoom la semana pasada. Pero la última vez que la vi cara a cara en su oficina del Banco Interamericano de Desarrollo, fue una reunión muy, pero muy interesante en donde ella y su equipo del BID nos proyectaban a los invitados unas cifras, pero realmente interesantes para el debate. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la presencia del BID en Panamá, los programas, los proyectos, proyectaban al país en cuanto a cómo estaba en aquel momento y hacia un futuro, pero nuevamente nadie tenía previsto esta pandemia. Me refiero a Verónica Zavala, representante del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Panamá. Verónica, buenas noches. Bienvenida y gusto en verte y en saludarte. Profesor, ¿cómo está? Sí, ya está. Gusto saludarlo también, definitivamente. Gracias, igual. Verónica, como dije hace un momento, yo entrevisté en algún momento al señor Moreno del BID y con ustedes en algún momento han tenido la gentileza de invitarme a su oficina a hablar de estos temas. ¿Cuál es la perspectiva ahora con esta nueva realidad? Si ustedes mantienen esa misma proyección, tal vez no, porque la han tenido que ajustar con seguridad, pero ¿creen ustedes que aquí hay posibilidades de retomar el camino? Bueno, muchas gracias por la pregunta, pregunta difícil, y lo primero que tengo que decir es que yo creo que sí, vamos a retomar el camino. El tema es que hasta llegar a donde estábamos en el año 19, hay todavía un camino para recorrer. Pero lo que decía hasta el inicio, en verdad, es cierto, ¿no? Panamá, cuando conversamos en el año 2019, estaba ya en una situación en la cual no seguía creciendo tan rápido como había crecido antes. El país crecía hacia el 2010, 11% por año, y cuando conversamos en 2019, esto había bajado a 3%. Había una desaceleración de las finanzas públicas. Y también habíamos comentado el tema del endeudamiento público. El endeudamiento público pasó de 40% en el año 2019 y este año va a aumentar muy por encima del 50% y acercándose al 60%. Entonces, hay números que son allí reflejo de la pandemia, más una situación que no era tan dinámica hacia el año 2019. Habíamos visto un crecimiento del empleo, del crecimiento del desempleo, ¿no? Había llegado a 7% en el año 2019. Entonces, hemos llegado a la crisis del COVID, que era una crisis que nadie preveía, ¿no es cierto? Con una situación algo golpeada. Y a eso hay que sumar que Panamá ha sido uno de los países más golpeados por la enfermedad. En términos relativos, ajustando, pues, Panamá es un país pequeño geográficamente, con relativamente pocos habitantes comparado con otros países, pero ajustando por eso hay 60% más de casos que en Europa y el doble que en América Latina. En parte también porque Panamá es de los que más pruebas hace, ¿no? Entonces, ajustado, por ejemplo, por decesos lamentables, tenemos 30% más que Europa y 6% más que la región. Y eso, porque no vamos a hablar aquí del tema de salud, pero eso ha llevado a que se necesitara implementar medidas de confinamiento que han sido muy duras. Y esas medidas tan duras han llevado, pues, un impacto negativo también durísimo. El primer semestre de este año, la caída de Panamá fue 19%. Es la mayor de América Latina y más del doble del promedio regional, ¿no? Y eso lo hemos visto hasta los indicadores que hemos visto hasta agosto, ¿no? Los ingresos tributarios también se desplomaron, ¿no? 30%, que es mucho más, es casi el triple del promedio regional. Esas son las malas noticias. No quiero solamente poner malas noticias, porque las buenas noticias también son bien importantes, iban a lo que tú decías, y es que las perspectivas de recuperación en el mediano plazo son mejores para Panamá que para el resto de la región. El Fondo Monetario, que todos sabemos que no es el más optimista, proyecta un crecimiento promedio del 5% entre 2022 y 2025. El promedio del resto de la región es 3.1%. Entonces, yo creo que esto ha sido un túnel muy oscuro, muy negro, pero yo sí veo luz al final del túnel y una situación
que puede cambiar muchísimo. Para eso hay importantes desafíos, por supuesto. El primero, todo el desafío con el sector financiero. El sector financiero sigue robusto, pero evidentemente va a tener pues desafíos derivados del aumento de la morosidad que va a haber y, ¿no es cierto?, el día siguiente después de la moratoria. Y aquí va a tocar hacer un equilibrio bien fino entre mantener la solvencia para todo el sector, ¿no es cierto?, y no penalizar la expansión del crédito para poder justamente darle liquidez a las empresas y que éstas puedan recuperarse, ¿no?, y que no se pierda más empleo. Y ese reto es mayor para Panamá, lo sabemos todos, porque Panamá no tiene un banco central, no puede tomar medidas de expansión de la liquidez y cosas así. Primer desafío financiero. Segundo desafío, también lo apuntabas tú en tu breve pero contundente introducción, y es el reto de la sostenibilidad fiscal. De esta crisis, ¿no es cierto?, todos los países, todos, están saliendo con una deuda más grande que la que tenían. Y es lógico que así sea. Se ha colapsado la economía, ¿no es cierto? Hay menos recaudación, hay gastos de salud y también para mantener a las empresas a flote y, por supuesto, ese hueco tiene que financiarse con deuda. Todos los países están en esa situación. Pero como se dice cotidianamente, mal de muchos no es un consuelo. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a regresar a la senda de la sostenibilidad fiscal, ¿no? Y eso es sumamente importante. Vamos a tener que hacer los ajustes necesarios desde el gasto público, desde mejorar la recaudación tributaria, desde el crecimiento, para que volvamos a tener, ¿no es cierto?, ese 5% de crecimiento que se estima, ayudando a cerrar, ¿no es cierto?, estos desbalances y tener de nuevo una senda fiscalmente sostenible. El tercer reto es el social. La crisis ha traído una reducción de los ingresos de los hogares, un aumento del desempleo, mayor vulnerabilidad de los grupos que ya eran vulnerables, y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener más pobreza y más desigualdad, una reducción de las clases medias. Y entonces, aquí, ¿no es cierto?, necesitamos acompañar a los más vulnerables, ir soltando tal vez a donde no sea necesario, necesitamos ser mucho más quirúrgicos en donde llegamos. Entonces, la crisis ha pegado duro a Panamá, no es distinta al resto del mundo, ha pegado tal vez un poco más duro que a otros países, ha tenido Panamá la fortaleza financiera para poder atender esto mejor que otros, pero eso no implica que mirando para adelante haya noticias muy positivas como el crecimiento que se ve muy expectante, sobre todo basado en el hack logístico, y por otro lado, ¿no es cierto?, hay desafíos como los tres que te he comentado: financiero, sostenibilidad fiscal y el tema social. Pero Verónica, antes de continuar y presentar al siguiente invitado, la pregunta que con seguridad muchos panameños que ahora te escuchan y te ven, incluyéndome, nos hacemos la misma pregunta. Y ese crédito del cual gozaba Panamá frente al BID, frente al Banco Mundial, frente a la CAF, que no, Panamá tiene para seguir pidiendo préstamos, eso me imagino que ha cambiado. Bien, yo creo que hay que tener claridad en varias cosas aquí. Uno, que hay en el momento actual mucha liquidez en los mercados. Países que están en una situación mucho más complicada que Panamá tienen acceso a los mercados. Panamá tiene un acceso que muchos otros miran con envidia, y acá estoy hablando de los mercados privados. Y por otro lado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del BID y de otras instituciones de desarrollo, ¿no?, que tenemos recursos más limitados, pero que también son más concesionales, nosotros quisiéramos poderle prestar más a Panamá, no tenemos tantos recursos, y por otro lado, no, pero déjame decirlo, quisiéramos porque son recursos más baratos. Yo creo que una cosa que tener en cuenta es que la ventaja de los multilaterales es que es mucho más barato, pero obviamente tenemos menos recursos. Y obviamente lo que está detrás de lo que tú estás comentando, nosotros también lo vemos, y es lo que hablo de la sostenibilidad fiscal. Es decir, uno no debe tomar ni $1 de deuda más de lo necesario. Y eso es un tema bien importante que tener claridad. El hecho de que Panamá tenga acceso a los mercados, o que, por ejemplo, a una institución como el BID le convenga prestarle a Panamá porque tiene un perfil crediticio con las agencias de crédito mejor que otros países, no implica que Panamá no deba ser muy cuidadoso con cada dólar que toma de deuda. Porque, como digo, necesita mejorar su sostenibilidad a futuro, y eso pasa por volver a los niveles más manejables de deuda,
incrementar la recaudación y crecer más vigorosamente. Esa es la ecuación, difícil, pero esa es la ecuación. Me gustaría conocer, no pensaba en comenzar por aquí, pero tengo que comenzar por aquí con lo que nos acaba de decir la representante del BID de nuestro país. A Jean-Pierre Lainadier, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, presidente de un gremio empresarial muy importante y muy beligerante, pero al margen de ser presidente de la Cámara de Comercio, es un panameño que paga impuestos. ¿Cómo le suena esto del endeudamiento de Panamá? O sea, dice, no debemos pedir más de lo necesario, pero ¿cómo le suena esto? Jean-Pierre, bienvenido, buenas noches. Gracias Edwin, y buenas noches a todos y a todos los radioescuchas. Nosotros lo que hemos planteado es un inicio que evidentemente frente a una caída repentina en los ingresos del gobierno, Panamá, dado el trabajo que se ha hecho a nivel de país, de las finanzas públicas en los últimos años, teniendo grado de inversión, tiene la capacidad de acceder a los mercados internacionales para solicitar deuda y que nos permita, digamos, llenar alguna de los huecos que se han creado producto de la situación que estamos viviendo. Pero ya habiendo avanzado un poco también en la pandemia y en sus impactos, hay que también ir pensando hacia adelante, porque no podemos seguir endeudando el país precisamente para cubrir gastos de funcionamiento de un gobierno que hay un sentimiento generalizado, yo creo confirmado por las cifras, de que tiene una carga laboral, por decir, muy pesada. Y si lo vemos desde el punto de vista de la empresa privada, cuando frente a una situación de caída de ingresos, lo primero que como administradores recurrimos es automáticamente a una contención del gasto, ver cómo se hacen los ajustes necesarios para adaptarse a la situación, ya sea esta pandemia o dentro de ciclos económicos que se viven. Entonces, lo que no hemos visto hasta ahora es realmente esa dinámica de contención de gasto, especialmente en la parte de funcionamiento. Y sabemos que se requiere de la inversión del Estado en ciertos proyectos que ayuden a llenar el vacío de empleos que se está produciendo producto de la pandemia. Entonces, es importante que los recursos que el país está obteniendo afuera se usen no para solo cubrir gastos de funcionamiento, sino para crear proyectos que fomenten el empleo y el empleo en el corto plazo. Entonces, la preocupación es grande porque vemos que el país continúa endeudándose y podemos decir que hay un grado de fortuna por el trabajo que se ha venido haciendo, que los mercados están abiertos para Panamá. Sin embargo, esos fondos tienen que utilizarse de manera responsable, pensando hacia adelante la situación que se nos viene. La parte más complicada económicamente está por venir. Jean-Pierre, yo veía justamente antes de entrar acá al programa, veía una nota en una de las televisoras donde un grupo de funcionarios de la lotería marchaban hacia la presidencia exigiendo su bono de fin de año. Funcionarios que, como todos los demás, han cobrado al 100% su salario durante esta pandemia. En algún momento, si se puede saber, en los momentos que ustedes han reunido como gremios empresariales con el presidente o con el ministro Alexander o con el equipo de gobierno, este tema ha salido. O sea, ¿cómo balanceamos el que en el Estado se ha pagado el 100% de la planilla, y hasta donde se sabe con préstamos, mientras que a la empresa privada le pasaron decretos de suspensión de contratos y una cantidad de gente que todavía hoy, probablemente en enero, van a seguir votando? Definitivamente que, digamos que el peso del sacrificio y el costo de esta pandemia lo ha cargado la empresa privada y los ciudadanos, mientras que no vemos de parte del gobierno una acción concreta para
para reducir gastos en función de la situación que se está viendo. Eso es un tema que lo hemos planteado y digamos que puede haber un argumento de que este no es el momento de contener gastos precisamente cuando se necesita circulante en la economía y que a través del gasto de los empleados públicos se contribuye a eso, pero es que en ningún esquema uno puede, digamos, contribuir a sufragar ingresos de personas que no están produciendo. Entonces, esto, digamos que nos agarra en un momento complejo, ¿no? Porque esta es una situación donde el gobierno por años ha venido creciendo su planilla y digamos que con política involucrada, y me refiero, esto lo podemos ver reflejado en distintas instituciones, incluyendo la Caja del Seguro Social. Pero sí es creo que es un reclamo que hay actualmente tanto de la sociedad como de los gremios empresariales, de que tiene que haber un ajuste significativo de parte del gobierno, porque el presupuesto que se presentó este año para el próximo, para la ejecución del 2021, donde creo que hay un aumento del 4% frente a los ingresos presupuestado el año 2020, cuando vemos que en el primer semestre había una caída de más del 30%, no hace ningún sentido. Y por otro lado, no vemos consistentemente una presentación de las cifras de los gastos. O sea, nos hablan de cómo han estado golpeados los ingresos, sino, sin embargo, poco nos hablan de los gastos. Definitivamente que nosotros insistimos en que el gobierno tiene que hacer un ajuste significativo a los gastos de funcionamiento, como lo ha hecho la empresa privada, casi que forzadamente en algunos casos, pero no podemos seguir endeudando el país para gastar planilla, para pagar planilla. Ahora en un momento regreso con Jean-Pierre Leinadier de la Cámara de Comercio, porque en este punto justamente quisiera preguntarle a Larú Linares, directora del canal de Empresarias. Como que hablar de empresarios y de empresarias en estos días, como que están emprendiendo. Juega un factor importante, Larú, la empresa privada y el emprendedurismo. ¿Ustedes han tenido posibilidad de analizar cuánto ha podido variar esto? Pues cuidado que la pandemia no deja todo negativo. La pandemia va a dejar cosas positivas también. Podemos hablar de eso en un momento, pero por el lado del grupo empresarial, Larú, ¿cómo lo han analizado ustedes? Creo que bienvenida. Por el espacio, gracias, profesor Edwin. El canal de Empresarias es un programa de la Fundación Ciudad del Saber y nosotros como fundación, pues entre nuestros objetivos está el apoyar con los recursos que tenemos y los recursos de nuestros aliados, con el apoyo de nuestros aliados, a los emprendedores, y estamos haciéndolo desde hace 18 años con nuestros programas de emprendimiento. Ahora, este año definitivamente nos tomó a todos por sorpresa con esta situación y en lo personal creíamos pues que no iba a haber la misma cantidad de emprendedoras interesadas en desarrollar proyectos y nos equivocamos. Aplicaron al programa este año unas 1.500 mujeres interesadas tanto en crear proyectos nuevos, empresas nuevas, como en hacer crecer esas empresas que ya tenían. Y en el proceso nos encontramos con un número, pudimos aceptar porque el programa pues no nos permitía aceptar más de 450 mujeres, aceptamos 450 y de ese grupo capacitamos casi a todas. La deserción fue bastante baja, no fue tan alta como en años anteriores y pudimos ver la brecha o la barrera que ese grupo tuvo que vencer, que era el tema de la digitalización, porque todo el programa lo tuvimos que transformar a digital. Todo el programa era anteriormente presencial, las capacitaciones en todo el país las hacíamos in situ y este año fue todo digital y encontramos que tuvimos que ayudarlas a pasar por ese proceso de digitalizarse y pudimos ver
que muchas comenzaron a reinventar sus proyectos, las ideas que traían, en base a lo que estaban viviendo, a lo que estamos viviendo en este momento, y modificaron lo que inicialmente presentaron como proyecto para crear soluciones que se están necesitando actualmente en el país. Y las 3.100 emprendedoras que ya anteriormente habían pasado por el programa, pudimos encontrar un porcentaje muy interesante de emprendedoras generando otro tipo de productos que ahorita son demandados por la sociedad, por la comunidad, enfocándose en trabajar en productos que tienen que ver con la salud, con la alimentación, que si transporte, delivery, modificando un poco o dándole otro sentido a sus proyectos para poder responder a la demanda actual. Entonces, eso nos parece interesante porque nos demuestra la flexibilidad de nuestro emprendedor, en este caso las mujeres emprendedoras, y nos demuestra también que no han dejado que la situación venza o desaparezca los proyectos. Ahora, muchos otros proyectos sí les ha costado bastante la situación que estamos viviendo y se ha tenido que hacer mucho trabajo de docencia. Desde el programa hemos desarrollado aproximadamente 94 capacitaciones en línea gratuitas durante todo el año, durante todos estos meses, para ir brindándoles insumos y conocimiento sobre cómo promoverme digitalmente, cómo asociarme, cómo poder tener una presencia dentro de plataformas e-commerce y cómo poder utilizarlas tanto localmente como internacionalmente, y hemos visto cómo ellas han ido modificando esos proyectos. Inclusive en el programa, a pesar de que se llama Canal de Empresarias, hemos tenido hombres que han entrado y se han capacitado y forman parte del programa sin ningún problema, y también han aprovechado todo este conocimiento y no han dejado de producir a pesar de la situación. Pero sí, ha sido un año verdaderamente retador tanto para nuestros emprendedores como para nosotros como programa en este momento. El micrófono. No me acostumbro todavía, no me acostumbro. Debo entender que este ejercicio, que además está dentro de la Ciudad del Saber, que también es como una especie de laboratorio. Bueno, el canal de empresarias, el Centro de Innovación, que es el paraguas que apoya a los emprendedores, ya tiene 18 años. El canal de empresarias tiene 6 años y como les digo, era un proceso presencial de capacitación gratuito para emprendedoras y emprendedores. Trabajamos inicialmente de la mano del BID, de la mano de AMPIME, y la Ciudad del Saber es como la mamá del programa, pero efectivamente sí se puede decir que hay algo de laboratorio porque es flexible y se ha podido modificar, se ha podido transformar, y este año decidimos no parar a pesar de la pandemia, a pesar de la situación, y convertimos todo el programa a un programa digital con los recursos que teníamos. Inclusive hicimos una plataforma con el apoyo de unos aliados de una empresa que está dentro de Ciudad del Saber, se llama Logic Studio, nos donó una plataforma e-commerce para las emprendedoras. Se llama Yo Compro y es una plataforma de comercio solidario. Entonces todas las emprendedoras y emprendedores pueden entrar y vender sus productos desde allí de forma gratuita. Y hemos visto que la situación ha traído procesos y ha traído alianzas y ha traído apoyos que anteriormente no veíamos. Entonces resulta interesante, ¿no?, el apoyo que hemos recibido, que han recibido las emprendedoras, y el tipo de actitud que ellas han tomado ante la situación, que ha sido una actitud de vamos a seguir adelante a pesar de lo que está pasando. Entonces, eso nos resulta interesante también. Podría hablarles rápido de los sectores que más se han como que fortalecido dentro del grupo, y está el de alimentos, todas las que tienen que ver con cuidado de la salud, con cuidado de los niños, toda la que tiene que ver también con delivery, con entrega. La industria textil también tuvo un interesante movimiento en este proceso. Al que más duro le ha ido, que todos lo sabemos, es el de turismo. Dentro del grupo tenemos pequeños mini gremios, mini camaritas de comercio que le llamamos núcleos sectoriales del canal de empresarias, y los más golpeados han sido los de turismo, pero igual se siguen reuniendo constantemente para generar estrategias y ver de qué manera pueden ir modificando, y han salido algunas estrategias turísticas para ir trabajándolas ahora que se empiezan a ver espacios para que la gente pueda salir y movilizarse. Hoy nos acompaña también, gracias Laru, ahora regreso en un momento,
Domingo La Torraca, quien además es un profesional de este país que no solamente le da seguimiento a estos temas, sino que dice que hasta está en la rosca de Radio Panamá, porque nos ayuda, es que siempre nos ayuda a poder, nos ayuda a interpretar todos estos comportamientos del sector privado, del sector público, del país. Domingo, yo acabo de decir que la pandemia cuando termine, y espero que algún día termine, no todo va a terminar siendo negativo, ¿no? O sea, lo negativo, obviamente, lo primero, la cantidad de personas que han fallecido producto de la pandemia, el distanciamiento familiar, que en estos días de diciembre está pesando mucho, pero también está dejando, y acabamos de escuchar de Larú, un ejercicio en medio de la pandemia. Cuando esto termine, todos esos emprendimientos que se conocieron tendrán futuro si el país se normaliza rápido o tendrán que regresar a donde estaban antes. Buenas noches a todos. Gracias Edwin por aguantarme aquí nuevamente como tu invitado. Realmente han pasado muchísimos años y te agradezco que a pesar de todos estos años me sigas invitando. Realmente un placer estar aquí contigo y con este grupo. Voy a atravesar rápidamente 3 o 4 temas y voy a terminar en tu pregunta porque sí es importante, yo creo que recalcar algunos temas que ya se han indicado. El tema de la recuperación. Si vemos la historia, y es lo único que podemos mirar para tratar de proyectar, entendiendo que esto no tiene precedentes, pero si vemos nuestra historia es una de tener capacidad para recuperarnos rápidamente y salir adelante. Eso tiene que mantenerse en la mente de cada emprendedor, de cada empresario, de cada funcionario, de cada ciudadano de este país. Vamos a salir adelante. Vienen días todavía muy difíciles, pero Panamá ha tenido esa capacidad reiteradamente, ¿no? A través de su historia. En cuanto al endeudamiento, hace 20 años Edwin y yo nos conocimos y yo estaba de viceministro de Economía y el endeudamiento estaba cerca del 70% del Producto Interno Bruto. La presión fiscal era minúscula, el gasto era muchísimo menor también. Y la capacidad de maniobra del gobierno era muy limitada. Y Panamá, más allá del gobierno al cual yo trabajé, salió adelante, pudimos reducir nuestro nivel de endeudamiento de casi 70% a 40%. Este año, el próximo año, yo estimo que el endeudamiento continuará elevándose. Y ahora voy a pasar a hablar sobre el gasto de funcionamiento de inversión y la eficiencia del gasto. Pero tenemos espacio siempre y cuando demos señales claras de que esos recursos están siendo bien invertidos y no malgastados, ¿no? Y aquí voy a pasar a hablar un poquito sobre la estructura de gasto. El gasto público puede ser el gasto de funcionamiento, pagar planilla, alquiler, luz, papel, todo lo que tiene que ver con operaciones y pagar inversiones. Y hoy en día pareciera que todos los proyectos de inversión significativos que deben estarse empujando como parte de las medidas fiscales, que son el único instrumento real que tiene Panamá para impulsar el gasto, están embotelladas en, digamos, trámites burocráticos y que no arrancan. Por ahí tiene que estar la inyección del gasto público y no en abultar la planilla, como ya el presidente de la Cámara ha indicado. Yo no creo que es el momento de reducir la planilla, pero definitivamente no es el momento de aumentarla. Y yo creo que es el momento de pedirle a todos esos funcionarios que han gozado de aumentos automáticos a través del tiempo, que hagamos una pausa hasta que las cosas se normalicen. Todos aquellos que cobran bonificaciones, que hagamos una pausa hasta que las cosas se normalicen. Tienen muchísimo más que cientos de miles de empleos, de colaboradores, de emprendedores que hoy en día están sin trabajo, hoy en día están suspendidos. Así que yo creo que debe haber un balance. Sí, yo pienso que no es el momento de reducir la planilla del Estado ahora. Eso sí nos lleva hacia adelante. Panamá tendrá
tendrá que entrar en un proceso de reestructuración de su sector público. Y eso atraviesa por buscar muchísima mayor eficiencia en la medida que se pueda, tanto del gasto y en especial del gasto de funcionamiento. Y hay algunos órganos del Estado que para nada dan el ejemplo, ni mucho menos. Yo creo que es importantísimo que en los próximos años, y no va a ser este año, Edwin, y no será el próximo año, Panamá tiene que sobrellevar esta crisis durísima y entonces abocarse a una reestructuración financiera del sector público y eso va a tomar muchísimo esfuerzo. En cuanto a los esfuerzos y las ganancias que hemos logrado en los últimos 9 meses en materia de innovación, en materia de automatización de procesos, en materia de poder trabajar desde la casa, ¿no? En materia de digitalización de procesos. Yo creo que eso es algo que está aquí para quedarse, Edu. Los emprendedores, las empresas, el mismo Estado. Yo creo que hay que reconocer que la AIG ha hecho un esfuerzo importante en procurar dentro de toda la burocracia estatal encontrar espacios para agilizar procesos. Yo creo que el Estado, todos hemos ganado en ese sentido. Pero yo creo que esto es algo que no debería ser reversible. Reversible será que volveremos eventualmente, y no debe ser para esta Navidad, y no debe ser para este Año Nuevo. Volveremos a vernos y volveremos a abrazarnos con nuestros familiares. Hoy tenemos que estar lo más restringido en nuestro movimiento para salvar vidas, ¿no? Entonces, pero sí yo hallo, Edwin, que muchos de estos procesos que se han logrado agilizar están aquí para quedarse y han cambiado definitivamente nuestra forma de trabajar. Pero Domingo, una pregunta ya que mencionaste, y efectivamente el pasar por un cargo en el Estado le da a uno una experiencia, hombre, si uno va a hacer su trabajo, le da a uno una experiencia que es un activo. Y sobre eso reacciono a lo que acabo de escuchar. Fíjate, voy a hablar de 2 instituciones, porque es que, como dijo ya el presidente de la Cámara de Comercio, el golpe y el peso de esta historia en Panamá, y creo que en una parte del mundo, lo está llevando la gente vinculada a la empresa privada. Por ejemplo, a mí me sorprende que todavía en medio de esta crisis, donde pareciera que el Estado debiera, desde el punto de vista de gastos con instituciones, debiera reducirse, no solamente se mantiene el mismo tamaño, sino que crece. Yo pongo 2 ejemplos siempre. Uno, el órgano ejecutivo recogiendo la basura en la ciudad capital. En todos los municipios del país lo recoge o el municipio o una empresa privada. En Panamá, una institución del Estado adscrita al ejecutivo. ¿Qué nos cuesta? Ya se me acaba de olvidar las cifras. Me acaba de olvidar la cifra, se la pedí la última vez que entrevisté al director. No sé cuántos millones de dólares al año en presupuesto. Y fíjense que por ahí poco estamos viendo los camiones compactadores, ahora estamos viendo unos camiones, una pala mecánica que echa la basura adentro de un camión articulado. ¿Por qué no se ha dado el paso de o privatizar o concesionar la autoridad de aseo? 1. 2, y probablemente esta que voy a hablar conoces un poquito más, porque el ministerio tiene que ver con eso. La lotería. Yo no tengo nada contra la lotería, advierto. Pero la lotería se pasó 7 meses sin hacer sorteo. Es decir, no generó $1 a las arcas del Estado ni a sus propias arcas. Y no tuvo la capacidad en esta pandemia de generar una lotería electrónica, porque la lotería le está pasando un fenómeno que todos los que estamos en este panel lo sabemos y los que no también. O sea, la lotería se está quedando vieja porque las nuevas generaciones no van a ir a salir a comprar lotería ahí al mercado o abajo de la lotería. Esos muchachos, si compran por internet. No ha habido la capacidad de la lotería de modernizar. O sea, Domingo, ¿qué hacemos con un Estado que pareciera que mientras que la empresa privada tiene que dinamizar, tiene que cambiar, tiene que modificar, el Estado se mantiene inalterable incluso en medio de la pandemia? Edwin, yo creo que a los 2 ejemplos que tú citas, pudiésemos pasarnos el resto del programa puntualizando otras instituciones, ¿no? El Banco Hipotecario Nacional.
no tienen ninguna razón de ser, porque esas hipotecas que están en esa institución, porque no banco no es, esa cartera pudiese bien ser administrada por la Caja de Ahorro, por el Banco Nacional de Panamá, y si tú quieres subsidiar a esas personas, perfecto. Pero no tienes que tener una institución burocrática para eso. Y así podemos pasarnos el resto de la noche hablando sobre oportunidades. Yo creo que Edwin, desafortunadamente, y tal vez esta va a ser la coyuntura en función de las facilidades de crédito que el Estado ha tenido que contratar para hacerle frente a esta pandemia. Habría que revisar cuáles son las condiciones. Yo recuerdo que el 20 de agosto del año 2000, cuando yo ingresé al Ejecutivo, ¿no? Una de las primeras cosas que yo estudié y me pusieron a estudiar y a leer era la carta de intención que tenía Panamá con el Fondo Monetario Internacional, que estaba condicionado a algunos desembolsos a tomar medidas de reorganización del Estado. Y yo creo que eso es un poco lo que nos va a tocar hacer. Lo que pasa es que yo creo que nosotros, y me duele decirlo, pero como que nos tienen que obligar. Es como el mismo tema de las listas discriminatorias. Hasta que no nos meten en la lista, entonces reaccionamos. Después hacemos los cambios corriendo a última hora y siempre después terminamos quedando mal y después aguantamos cuando nos vuelven a sacar. Pues entonces, la reorganización del Estado pareciera que en ese sentido sí somos bastante emergentes. Pasa porque las instituciones que nos financian, y yo creo que en este momento, sí, Panamá tiene un acceso a los mercados envidiable y lo mantiene, pero también yo creo que digamos, las estructuras de financiamiento que hoy ha contratado Panamá tal vez tienen algunas condiciones y si las personas pensantes, que hay bastantes, hay personas pensantes en el gobierno, pero tal vez no hacen suficiente peso, tienen una visión a largo plazo. Esta reorganización del Estado tiene que darse. Yo honestamente no pienso que este año es el momento para hacerlo, ¿no? Para, digamos, repensar la lotería. La lotería está desahuciada desde hace años, no este año, ¿no? Desde hace tiempo. Ya es un negocio, es una institución que está desfasada completamente. Pero tal vez este año no es el momento de hacerlo. Pero sí en los próximos años, sí tenemos que casi que de manera obligada abocarnos a una serie de iniciativas que permitan que el Estado sea muchísimo más eficiente en el lado de funcionamiento. En ese sentido, vuelvo con Verónica Zavala del BID. Y me ha llamado la atención de escuchar que de Larú, que en el canal empresarial han recibido apoyo del BID. Usualmente, Verónica, cuando uno escucha préstamos del BID, de todos estos organismos regionales, a uno en la mente, no sé si le pasa a los demás, a mí me pasa, pienso en puentes, carreteras, o sea, mucha infraestructura del Estado. Pero podríamos pensar en un BID apuntalando al canal empresarial y a muchas otras iniciativas como esta para que esos apoyos, o no sé si son préstamos también, como que le lleguen más directo a la gente y no se quede nada más en el Estado, entre comillas, en la grande infraestructura. El micrófono. Bueno, muchas gracias de nuevo por la pregunta, es súper interesante. Mira, en el Grupo BID tenemos diferentes instrumentos para atender a los países, a las empresas, a las personas, ¿no? Entonces tenemos en el BID que le presta al gobierno, tenemos algunos préstamos que son para las grandes infraestructuras, los conoce bien. Otros proyectos son de apoyo presupuestario, es decir, le prestamos al Estado, al Tesoro, para atender necesidades de caja como las que han surgido. Y por otro lado también hacemos préstamos que tienen que ver con la productividad, ¿no? Y el tejido productivo. Por ejemplo, tenemos un programa ahora que justamente a través del Banco Nacional de Panamá llega a los bancos
pero no para que hagan cada quien lo que quiera, sino que es un programa dirigido a pequeñas, a MIPES, ¿no? En el sector tradicional y en el sector agrario. Y lo que busca es dotar de liquidez a empresas que eran solventes antes de la pandemia, es decir, hablando de lo que estábamos diciendo antes, hay que ser muy eficientes con el gasto. No se puede salvar empresas que no tenían futuro. Tienen que ser empresas que eran solventes antes de la pandemia, de manera tal que puedan sobrevivir esta crisis con ese financiamiento, porque se necesita tener la mayor cantidad de empresas en buena situación de cara al crecimiento que necesitamos en la reactivación, ¿no? Entonces, ese tipo de préstamos tenemos. Y también tenemos préstamos directos del sector privado, con nuestro lado Birinvest, que le puede estar prestando a diferentes entidades financieras. El año pasado tuvimos un préstamo grande con Banismo, hemos tenido con Global Bank y así, ¿no? Entonces, ese es nuestro brazo privado. Pero en nuestro lado público del BID tenemos un programa que justamente lo que busca es acompañar con liquidez para el sector productivo PYME, con tasas de interés más bajas que el mercado. ¿Para qué? Para que justamente esas pymes que son importantes en términos de empleo y de productividad sobrevivan. No es el único tipo de apoyo que damos al sector privado. Por ejemplo, también lo decíamos antes, ¿no? La transformación digital ha llegado y es importantísima y Panamá tiene que tomar ventaja de eso. Nosotros tenemos un proyecto que justamente apoya a la AIG y que busca acompañar esa digitalización de Panamá. En términos generales, temas de productividad nos parecen súper importantes porque el retroceso en el crecimiento de Panamá tenía que ver con una baja en productividad y tenemos que regresar allí con mucha más fuerza, ¿no? También tenemos que acompañar temas, por ejemplo, de innovación, ¿no? Y ahí estamos trabajando con la CENACIT. Esto no es un tema menor en estos momentos, o sea, no es que vamos a salir de esta crisis si no tenemos formas distintas de hacer las cosas. Y ahí, por ejemplo, con la CENACIT armamos programas que justamente lidiaban con la crisis, llamados investigadores, a innovadores, a emprendedores, y tenemos un programa con 19 iniciativas que se están trabajando, ¿no? También todo el tema, por ejemplo, de acompañar con conocimiento, acá no es préstamo, es conocimiento, para las pequeñas y microempresas. Lo estamos trabajando con AMPYME, dándoles el know-how que se requiere a través de un programa con la Universidad de Texas, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos porque tenemos que tener claro, y esto lo he dicho antes ya, de que lo que va a sacar al país adelante es el sector privado, el sector productivo. Entonces tenemos que ver que la mayor cantidad del sector productivo llegue digitalizado, modernizado, y que salga de esta pandemia, que ha sido bien dura, pero vivo, de manera tal que pueda contribuir al crecimiento. Entonces, es un tema bien importante. Ahora, eso me parece, los programas que estamos haciendo ahí me parecen súper importantes, pero quería regresar un poquito a lo que se había estado hablando antes, ¿no? Yo creo que en esto hay una coincidencia en que necesitamos apuntalar al sector privado, también necesitamos mirar el tema del gasto público. Lo decía Domingo y yo no puedo coincidir más. Es decir, cuando yo decía no se debe tomar $1 más de deuda de lo necesario, eso pasa también porque veamos el gasto público desde la planilla, aunque yo estoy de acuerdo que tal vez no sea el momento de hacer una reestructuración total, pero hay que comenzar a mirarlo. Hay que mirar temas de ser muy austeros, en todo caso, en ese lado. Pero también es importante ver los subsidios. No tiene ningún sentido tener subsidios hoy día que no estén focalizados en los más pobres. Entonces, yo creo que hay que hacer una mirada integral del gasto público para hacerlo eficiente. Entonces, sector privado, el Estado hoy día, parte del gasto que tiene que hacer es mantener a ese sector privado productivo vivo, porque eso es lo que te va a dar el dinamismo después. Acompañar a los más vulnerables. Mirar, ¿no es cierto?, dónde van a estar esas eficiencias en el gasto público y ser muy, muy, muy conservador con su deuda pública. Yo de ninguna manera me puedo avergonzar de poder prestarle a Panamá a las tasas más baratas para temas productivos. Pero al mismo tiempo tengo que decir que es bien importante que cada dólar de deuda, que es dólar del futuro, se trate con la mayor responsabilidad y se invierta de la mejor manera en aquello que genere la mayor posibilidad de reactivación rápida a futuro. Es decir, uno no puede tomar deuda y no hacerse al mismo tiempo cargo de ajustarse hacia adentro.
Churchill lo decía una vez, nunca se puede desaprovechar una buena crisis para hacer justamente esa mirada mucho más fina, mucho más láser, para seguir invirtiendo lo que hay que invertir. Digitalización, innovación en las pymes, en la infraestructura que le permita a Panamá seguir creciendo con una mirada de austeridad y de eficiencia. Pero, Jean-Pierre, con lo que acabo de escuchar, yo me siento claro en algo, justamente con las dos últimas intervenciones que acabo de escuchar en cuanto a lo que debemos ver hacia adelante de manera inmediata. El Estado panameño solo no puede absorber la cantidad de panameños desempleados. Eso es imposible. Salvo que alguien aquí me dijera que estoy equivocado, no veo cómo el Estado panameño solo puede absorber a esa cantidad de personas que se han quedado sin empleo. Eso va a depender fundamentalmente de que el capital nacional y extranjero invierta. Y eso es lo que va a generar más empleo entonces. La pregunta es, ¿siente el sector empresarial panameño que están las condiciones? Ahora mismo no la están, yo sé, la respuesta es obvia. Pero pasada esta crisis, ¿estarán las condiciones dadas para que el capital nacional y el extranjero comiencen a invertir? Yo creo que en el corto plazo hay medidas que hay que tomar que solo el gobierno las puede tomar. Y nosotros hemos hablado sobre darle prioridad a proyectos que generen empleo en el corto plazo, porque ha habido una pérdida de empleo tan abrupta y tan grande. La empresa privada no puede recuperar, o sea, puede mitigar eso de una manera coordinada, conjunta, frente a la incertidumbre que hay y va a haber por lo menos hasta que tengamos una vacuna que nos dé un poco de claridad sobre el tema de la pandemia. Y en ese sentido hemos conversado de que el gobierno debe tener un plan de creación de empleo en el corto plazo, que va a haber un periodo, un puente de transición hasta que hayan las condiciones donde la inversión privada, local y extranjera se abarrote al país y entendamos que vamos a estar compitiendo por inversión extranjera con el resto de la región, porque todos estamos en la misma situación. En ese sentido, los grandes proyectos, los megaproyectos, la línea 3 del metro, no son los proyectos que pueden generar empleo en el corto plazo. Nos referimos más a proyectos de mantenimiento de carreteras, de mantenimiento de escuelas, que pueden generar trabajo en distintas áreas del país. Entonces sí creo que en el corto plazo hay una prioridad que el gobierno le tiene que dar a ese tipo de proyectos. Entonces, más allá de eso, sí coincido en que a partir de la pandemia se han profundizado necesidades y también se han despertado todas estas, digamos que la tecnología ha llegado y ha interrumpido mucho más, o ha irrumpido más en el quehacer comercial, donde Panamá estaba francamente retrasado. Y no tenemos un ecosistema digital realmente preparado para esto. Y ejemplos hay en el sentido de que no tenemos, por ejemplo, una facturación electrónica. Entonces tenemos empresas naciendo totalmente digitales, pero tienen que comprar una impresora fiscal para poder registrar sus ingresos, emitirle factura a las personas que requieren de sus productos y de servicios. Eso no hace sentido. Por otro lado, no tenemos legislación clara para el desarrollo de plataformas fintech que están surgiendo en distintos países. Tenemos una situación de disparidad entre el comercio electrónico local y el comercio que se está dando a través de plataformas internacionales que hacen entregas a través de servicios de entrega de paquetería localmente. Entonces hay varios, y creo que todos esos temas se pueden ir solucionando rápidamente, de manera que permitan hacia adelante al sector privado entonces ver cuáles son las áreas de oportunidad que van a surgir a partir de la pandemia, porque hay varias. Y creo que ha habido un riesgo, esto ha despertado una preocupación a nivel de las cadenas logísticas, del riesgo que tenían empresas grandes que tenían concentrados
sus suplidores en Asia, por ejemplo. Y a inicio de este año, cuando China cerró, hubo casi que un pánico porque si China se cerraba por un tiempo prolongado, el suministro de muchas cosas que se fabrican en el mundo iba a estar muy, muy comprometido. Al final, China logró abrirse, estar, digamos, cerrado un corto tiempo, solo como mes y medio. La afectación no fue tan puntual, pero sí levantó esa preocupación. Creo que hacia adelante, entonces, casualmente la semana pasada estuvimos en una reunión con el nuevo presidente del BID, Mauricio Kleber-Carrón, precisamente hablando sobre los cambios que van a haber en la cadena de suministro y todo el tema de suministro más cercano, el nearshoring, y cómo podemos tratar de que como región de las Américas, hagamos mucho más comercialización entre nosotros y no recurrir a Asia. Y ese es un apoyo que se puede recibir digamos, los países más grandes de la región, Estados Unidos, México, en el norte, Brasil, en el sur. Entonces, creo que hay un periodo de transición donde la incertidumbre va a ser difícil, que crea un ambiente para que se den inversiones importantes, y ahí es donde creo que el gobierno tiene que poner su pie adelante con planes específicos a muy corto plazo, de tratar de hacer un puente en este periodo que va a haber, mientras las empresas que crean. Y la ley EMA es un buen ejemplo de una regulación que hemos establecido para atraer inversión, quizás ojalá en manufactura liviana, pero para que eso llegue se tienen que estabilizar algunas condiciones generales en el mercado panameño y en el mundo. El tema del ecosistema digital, recalco que es una situación que tenemos también que ver cómo atendemos en el corto plazo, y se puede atender en el corto plazo. Y volviendo a los ejemplos de instituciones del gobierno que están desfasadas, hay ejemplos de instituciones que se han de alguna manera mejorado, y una de estas es la dirección de pasaporte, por ejemplo, que se ha tercerizado, y el tema de las licencias. Y si vemos, esas son las instituciones que en la pandemia se han adaptado con el tema de citas virtuales y incluido tecnología en el manejo del servicio, que no lo ves en una institución como la lotería, que durante 7 meses perfectamente por lo menos pudo haber avanzado en tener un esquema de un plan hacia futuro, cómo llevas la lotería a un esquema digital. Entonces, yo sí creo que hay las condiciones, comparto con Domingo, de que Panamá ha demostrado que se recupera. El panameño es emprendedor, es batallador, y lo que sí necesitamos un poquito más de claridad, bajar un poco la incertidumbre, comunicación que genere más confianza, menos incertidumbre, y de eso hay bastante ahora mismo en el panorama, con lo que estoy seguro que hemos visto en el transcurso del día de hoy, y con, por ejemplo, el tema del vencimiento de la ley 57 a fin de año. Para los que me están enviando mensajes, sí, ahora en un momento le voy a preguntar a Jean-Pierre Leinadier qué es lo que va a pasar, pero eso es ahora más adelante. Porque es que le quiero preguntar a Larú Linares del canal de Empresarias un poco la misma pregunta que me acaba de hacer Jean-Pierre Leinadier. O sea, por la experiencia de usted, me sorprende que escucho que llevan 6 años ya, así que ya tienen una experiencia trillada. Luego de esta experiencia de la pandemia, ¿qué condiciones usted creen que harían falta para potenciar aún más lo que han hecho hasta ahora? Bueno, para seguir el hilo, sí, de lo que acaban de responder, nosotros en Ciudad del Saber tenemos 10 años desarrollando un estudio que me imagino que algunos de los panelistas han respondido a la encuesta, es el estudio GEM. Este estudio se hace a unos 1.200 emprendedores en 144 países. En cada país se encuestan unos 1.200 emprendedores y se encuesta a unos 33 expertos. Y el estudio tiene 10 años arrojando los mismos resultados. Los resultados dicen que el emprendedor necesita que se mejore la educación para poder emprender con un nivel mucho más alto y tener capacidades y conocimientos que los ayuden a crear emprendimientos que sean más escalables, más potentes y que compitan internacionalmente. El emprendedor pide que se modifiquen las leyes, porque hay leyes como las que acaban de mencionar y hay otras en otros sectores como el sector turismo
que todavía le pide al emprendedor que tenga un local en la planta baja de un edificio cuando puede trabajar por internet. Tal vez no es tan necesario tener un local, un espacio físico en un tema como turismo. También está el tema de el financiamiento. Los emprendedores nos piden que trabajemos como país, no solo el gobierno, sino las instituciones, la empresa privada y aquellos que puedan aportar en este sentido para crear herramientas de apoyo financiero en los diferentes niveles de crecimiento del emprendimiento. El emprendimiento crece escalonadamente, según los estudios, y podemos ver que en cada una de esas escaleritas necesita un tipo de apoyo financiero distinto o un empuje financiero distinto. Entonces, ese tipo de apoyo todavía no lo tenemos en Panamá bien estructurado. Si bien es cierto, hay instituciones del gobierno que dan apoyo como AMPIME, como Senacid, pero nos hace falta un poco más. Y también nos hablan de la innovación, que va bastante vinculada con el tema de la educación, generar herramientas innovadoras, herramientas de digitalización, tecnología, todo lo que les pueda apoyar a que ellos puedan todavía catapultar mucho más sus emprendimientos. Entonces, poder trabajar como país, aliarnos y ver de qué manera entre la parte pública, la parte privada y todos aquellos que podamos trabajar en esto, nos unamos para generar soluciones a estos temas que están mucho antes de la pandemia. Son temas de hace más de 10 años, los podamos trabajar en equipo, buscarle la solución. Yo creo que eso nos puede llevar a ir mejorando la ruta de trabajo y el camino por el que tienen que pasar nuestros emprendedores, que no es un camino fácil. Y yo creo que son medidas que no son tan complicadas, empezando por ejemplo con las leyes, ajustar un poco, modificar un poco el tema del financiamiento, ver de qué manera armamos estructuras financieras para los emprendedores. Eso necesita un par de ajustes nada más y es algo que como país podemos hacer, porque somos un país que puede hacer cosas muy interesantes, modificar y crear soluciones para estos temas. No es algo que nos va a costar mucho en el proceso, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo, que ese viene siendo a veces como el elemento necesario para que las cosas ocurran. Y ese yo pienso que son claves, son elementos clave para que el entorno empresarial en Panamá mejore en todo sentido. Se requiere mejorar estos puntos. Pero, Domingo, yo por años he escuchado aquí en Panamá el tema de la micro, pequeña, mediana empresa, esto, que empresarios, que mini empresarios. ¿Por qué nunca en Panamá ha habido, y no digo que nunca ha habido un programa de desarrollo de estos, porque sí los ha habido, incluso está el Banco Delta, creo que su especialidad es esa, pero ¿por qué en países vecinos, incluso aquí de la región, la micro, pequeña y mediana empresa es un papel fundamental en la economía de esos países y aquí en Panamá no hemos podido lograr ese desarrollo? ¿A qué crees tú que se debe eso? Mira, yo creo que la microempresa juega un papel mucho más importante de lo que se percibe, ¿no? Y de lo que nos damos cuenta, ¿no? Y mucho tal vez está en ese camino de la informalidad, ¿no? Pero yo creo que sí están presentes. Sí hay miles de personas que son microemprendedores, que son microempresarios. Ahora, que tal vez no hemos tenido la fuerza para apoyarlos y formalizarlos, ¿no? Y que sean reconocidos como la fuerza que son. Yo creo que eso puede ser en parte, digamos, donde estamos rezagados, ¿no? Es mucho menos complicado identificar a la Cámara de Comercio y a sus 1.600, 1.700 miembros, muchos de los cuales son pequeños empresarios, muchos, la mayoría son muy, muy pequeños. Entonces ahí está el gremio, igual con los industriales, igual con APEDE, ¿no? Los microempresarios no los hemos apoyado en que se organicen, salvo por algunos esfuerzos, tú sabes, y no son como una masa sólida. Están ahí, a mi parecer, ¿no? Están ahí emprendiendo, están ahí digitalizando hoy en día, pero tal vez no
y tal vez el propio Estado no tiene la capacidad de medirlo, ¿no? No recuerdo cuándo fue la última vez que el INEC revisó cómo se mide el Producto Interno Bruto, ¿no? Y las actividades alrededor del Producto Interno Bruto. Serán algunos años, ¿no? Así que tal vez ni siquiera los identificamos, ¿no? Pero yo sospecho que sí están ahí y están haciendo un aporte muy importante para el Estado, en contra de todas, digamos, digamos, de las adversidades que tienen que enfrentar, ¿no? No son muchas las instituciones como Banco Delta que fomenta la microempresa, ¿no? No son muchas esas instituciones. Pero además, Domingo, yo me acuerdo en algún momento haber entrevistado en su momento era gerente de Ariel San Martín, creo, y él me decía, yo que igual sabía que existía, pero no sabía con cuánta efectividad, y él me decía que la tasa de retorno, de pago, era buena para el banco. O sea, no es que son malas pagas ni nada que se le parezca. Habrá sus casos sin duda alguna, pero él me decía, mira, la experiencia que tenemos, y además me mostraba cifras, la experiencia que nosotros como banco especializado en esta área es buena. Edwin, lo cierto es que, y nuevamente yo creo que tiene que ver mucho con la cultura en nuestro país. Nosotros somos en general una sociedad que paga sus deudas, ¿no? Y que enfrenta sus obligaciones. Y eso mismo, no importa si eres una persona natural o la empresa más importante, más grande del país. Yo creo que a través de todo ese espectro, yo creo que hay una responsabilidad general. Por supuesto que hay sus excepciones y por supuesto que hay sus problemas, pero en general, digamos, la sociedad panameña, todos los que vivimos aquí, tenemos digamos, el respaldo de, si logramos estar bancarizados, digamos, de poder hacerle frente a nuestras obligaciones con responsabilidad. Voy a tratar de meter en problemas a Verónica para ver si pisa la calle. No, mentira. Pero, Verónica, el BID, y creo que esto lo conversamos alguna vez, me parece, el BID en el pasado, y yo por eso tengo ese recuerdo, en el pasado, estoy hablando del pasado de más de 30 años, cuando habían dictaduras por toda esta región latinoamericana, y Panamá no era la excepción, todos estos organismos internacionales le daban préstamos a las dictaduras a dos manos. Y un día el panorama comenzó a cambiar, las dictaduras fueron cayendo, entraron las democracias y se encontraron las democracias endeudadas por las dictaduras, deudas que había que pagar. Dicho sea de paso, el expresidente del Perú, Alan García, la primera vez que fue presidente, me acuerdo que dijo, yo no voy a pagar esa deuda porque esa deuda, esos organismos sabían que se estaban robando la plata y no hicieron nada. Y obviamente lo apretaron por todas partes. Y felizmente esos tiempos han cambiado, la región vive en democracia, pero salvo muy contadas excepciones, hay un problema de institucionalidad en buena parte de Latinoamérica. Y parte de la dificultad de la institucionalidad viene dado por la justicia. Y yo puedo imaginarme cuáles son las primeras respuestas de todos estos organismos. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos, pero sí prestan plata, dice para mejorar la justicia, y la justicia en el caso de Panamá es un desastre. Y eso lo digo yo, me lo atribuyo yo y lo firmo yo. Para mí, la justicia panameña no sirve. Entonces, si no hay una justicia clara y definida, no hay un ambiente deseado para que la inversión privada nacional y extranjera pueda darse. ¿Los análisis del BID llegan hasta allá o se quedan nada más con lo que ven? No, mira, muchas gracias por la pregunta, porque además, sí, son preguntas difíciles, pero las preguntas difíciles son siempre las más interesantes, ¿no? Y yo creo que aquí es bien importante un poco ver cuál es el rol que nosotros tenemos. Nosotros tenemos dos instrumentos muy importantes.
Uno es el crédito, pero el otro es el conocimiento. Y no es algo menor, ¿no? Nosotros realmente invertimos muchísimo en conocimiento. No es conocimiento abstracto, es en pensar qué cosa es lo que se tiene que trabajar para que el país X o Y, ¿no es cierto?, pueda encaminarse a una senda de mejor crecimiento, de mejor institucionalidad, de mejor productividad, porque al final lo que se trata es de mejorar la vida de la gente. Entonces, nosotros hacemos unos documentos que son unos diagnósticos que lo que buscan decir es dónde es que tiene que trabajar el país para que justamente pueda ocurrir eso. Y en algunos casos vamos a incidir mucho en el tema institucional, en temas de desigualdad. Es decir, nos hacemos cargo de lo que estás mencionando, ¿no? Tenemos que marcar una pauta. Es verdad que los países, obviamente, tú también lo estás adelantando, son soberanos, pero nosotros decimos, mira, esto es lo que nosotros creemos que se debe hacer. De esto que nosotros creemos que se debe hacer, veamos dónde encontramos un punto de confluencia y donde se haga aquello que nosotros consideramos que ayuda y que está en el camino correcto, qué es lo que el país considera que tiene que hacer, y siempre y cuando nosotros sintamos que en eso tenemos algo que aportarle al país. Esas son las tres condicionantes que de alguna manera definen en dónde es que nosotros nos insertamos, ¿no? Porque es bien importante, insisto, ¿no es cierto?, que los proyectos que nosotros traemos no es un financiamiento puro, sino que lo que buscamos es traer el conocimiento para que ese proyecto, que además consideramos que está aportando para dinamizar el crecimiento, para cerrar brechas de desigualdad, para mejores instituciones, a lo que se ha definido, ese proyecto se haga con los mejores estándares de transparencia y también utilizando las mejores lecciones aprendidas de otros países en proyectos similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de financiamiento al crédito, de las pymes, una cosa que nos importa mucho es ver cómo ese recurso va a bajar. Es decir, tenemos que tener un fideicomiso con reglas, claramente establecido quiénes van a ser los beneficiarios para que no haya concentración de ese crédito, que no se puede hacer que nosotros prestamos en una tasa barata y después eso sube y se multiplica antes de llegar al usuario final, etc. Todo eso tiene que ser mirado con lo que hemos aprendido de proyectos similares, hechos por nosotros o por otros, en toda la región y en el mundo. Es decir, lo que se busca es identificar qué proyectos son los que más van a contribuir al crecimiento y a la productividad y a la disminución de la desigualdad, y esos proyectos hacerlos con la mejor calidad posible. Entonces, eso es un poco la receta que tenemos. Obviamente, a veces, no digo el caso de Panamá, nos pasa que un país quiere hacer algo, su proyecto principal es uno que a nosotros nos parece que está sobredimensionado o que no tiene nada que ver con lo que realmente va a ser productivo, va a permitir más crecimiento, entonces no lo financiaremos. Otras veces pasa que decimos, mira, lo que ustedes tienen que trabajar es esto. Y el país dice, mira, no estoy listo para hacerlo. Y entonces tenemos que encontrar ese punto en el cual los requisitos son que sea algo que realmente contribuya al desarrollo y que esté probado que sea así, que tenga los mejores estándares y al mismo tiempo del otro lado que sea algo que el país quiera hacer. Si no tenemos esa confluencia, no entramos, ¿no? Y por eso en algunos países, nosotros no somos ideológicos, pero hay épocas en las cuales hay países con los cuales tenemos menos posibilidades de trabajar juntos, tenemos que dedicarnos casi a lo básico con esa infraestructura, y hay otras veces que nos parece que un país tiene muy buenas ideas para entrar a los temas que realmente tiene que entrarles, y terminamos entrando en muchos proyectos. Curiosamente, cuando eso pasa, terminamos entrando en muchos proyectos, pero con montos de deuda bajísimos, se financian casi todo con recursos propios, y lo que nos interesa es poder traer más bien el conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que quería redondear con esa idea es que muchas veces el conocimiento de mejores prácticas viaja bien en un proyecto de crédito. ¿Por qué? Porque el proyecto de crédito viene con misiones de análisis, de revisión, de administración, que permiten darle disciplina al proyecto y además también permiten que ese proyecto pueda vivir a lo largo de más de una administración y que no tengamos una cosa que muchas veces pasa en los países y es que cambio de gobierno, cambio de proyectos y proyectos buenos se dejan de hacer y proyectos nuevos tienen que comenzarse. Entonces, yo creo que hay muchas razones por las cuales hacer proyectos de desarrollo es bueno hacerlos, siempre y cuando
respondan a necesidades de desarrollo, sean con mejores prácticas, con total transparencia y estén además muy vinculados a lo que el país también entiende que tiene que hacer. Verónica, quiero aprovechar justamente esta parte y contigo iniciar un tema un tanto diferente, pero afín a lo que estamos hablando. La administración del presidente Cortizo, desde que era candidato, luego en su discurso de toma de posesión y en los meses que lleva, el año y meses que lleva de ejecución, ha estado haciendo mucho énfasis en el sector agropecuario, en donde Panamá, por múltiples razones, en las dos últimas administraciones pasadas, desatendió, privilegió las importaciones, y ahora estamos viendo un esfuerzo de la administración Cortizo de retomar el tema del sector agropecuario. El BID, ¿cómo ha analizado eso? No, mira, nosotros estamos teniendo, los especialistas de agro están teniendo conversaciones continuas con el MIDA, con el IDIAP, con el IMA, porque definitivamente este es un sector que hay que mirar de una manera integral. El agro de Panamá es importante por el empleo, pero definitivamente necesita una modernización. El ministro Alexander lo tiene muy claro, el ministro sectorial también. Tenemos que pensar otros mecanismos, ¿no es cierto?, de apoyo que sean mucho más basados en el mercado, que le permiten ese dinamismo, incluso mirar con una perspectiva exportadora, y toca mirar todos los incentivos que hay en el sector, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando, como digo, desde un punto de vista inicial con cooperación técnica para ver cómo podemos acompañar para que haya mejores políticas públicas, mejoras en estas instituciones del sector, y esperamos poder acompañarlos en una operación relativamente pequeña, pero que justamente permite eso que digo, ¿no? Es tener un vehículo que permita hacer en el tiempo, porque los cambios, cuando pensamos que hay que hacer cambios en un sector como el agro, no se trata de traer un diagnóstico, entregarlo e irse. Se trata de acompañar un proceso de cambio que puede durar varios años, ¿no? Y entonces es importante que lo que se haga sea algo muy consensuado, muy de traer las mejores experiencias, que sea muy conversado para saber que esto es Panamá el que se va a entrar al sector agrario, y no es solamente el gobierno que lo inicia, porque los cambios necesitan más tiempo para madurar, y ese es un tema en el cual yo creo que hay que trabajar mucho. Es decir, proyectos y programas que trasciendan las administraciones para que realmente puedan tener la atracción que genere ese cambio cualitativo, que es un poco lo que está apuntando tu pregunta, ¿no? Le comento lo mismo a Jean-Pierre Leinadier. Su gremio, el gremio que usted preside, mejor dicho, se llama Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Y la verdad sea dicha, de agricultura se oye hablar muy poco. Se oye hablar más del comercio, de la empresa privada, pero de agricultura un poco. ¿Eso quedó nada más en la etiqueta de la Cámara de Comercio o efectivamente ustedes tienen una interrelación, intercambio de información con el sector agropecuario que todo indica, como acabamos de escuchar, que es un sector que se puede seguir potenciando? Y Edwin, importante comentar sobre ese tema, que es parte de nuestro nombre. Tenemos un grupo. La Cámara está conformada por 15 grupos económicos. Uno de ellos es el grupo agropecuario, y otro también el grupo de alimentos, que está muy ligado al sector productivo del país. Sí cabe resaltar que muchas de las empresas que forman parte de la Cámara están en el sector agroindustrial y no, digamos que directamente productores pequeños. Sin embargo, creo que es importante aclarar una situación, porque en el camino en la campaña política se satanizó a una entidad que hoy en día juega un rol en lo que es la emisión de registros sanitarios para los productos que se importan, que es la AUPSA. Y se ha querido decir que la AUPSA es la responsable de que aquí se hayan hecho importaciones en destiempo, cuando la realidad es que las importaciones de rubros sensitivos en épocas de cosecha las hizo el propio Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario para las famosas ferias que se estaban dando aquí en administraciones anteriores. Entonces no es una
decisión de AUPSA, cuando entran las importaciones, especialmente de rubros sensitivos. Si es competencia de AUPSA otorgar registros sanitarios de productos que se quieran importar al país. Lo que realmente buscamos es que al consumidor panameño se le brinde una variedad de productos de calidad al mejor precio, apoyando por un lado a los productores locales, protegiendo los rubros sensitivos y fomentando la tecnificación para ofrecer productos que nos permitan competir más allá de nuestras fronteras. Lo que nosotros hemos planteado como institución y que es lo que vemos en otros países, que es una sola institución la que ve el tema alimentario del país, tanto la parte de importación como la parte de producción, como la parte de exportación. Y lo que necesitamos es una institución moderna, no necesariamente echar para atrás. La junta directiva de la AUPSA está compuesta por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio. Entonces, decir que la AUPSA se extralimitó en funciones cuando reporta a una junta directiva que está conformada por los ministros precisamente de los ramos que mantienen las competencias de inocuidad de alimentos y de vigilancia sanitaria. Yo creo que fue equivocado. Ahora, sí hay una necesidad, hay una inconformidad de parte de los productores locales con relación a los tiempos y las demoras que hay en lo que es el control y verificación de ese sector, lo cual no lo lleva a AUPSA. Y hay una necesidad de tecnificar a las instituciones de gobierno en ese sentido, y AUPSA ha sido reconocido como una entidad técnica. Entonces, lo que buscamos es precisamente una discusión que se base en un intercambio técnico sobre la producción, transformación, exportación e importación de alimentos. La misma inquietud me genera cuando hablo del canal empresarial. ¿Han ustedes logrado desarrollar alguna experiencia en el sector agropecuario? Sí, curiosamente sí. Cualquiera diría que es un sector masculinizado, pero no, en efecto tenemos un pequeño, como les hablé hace un rato, los pequeños gremios, nosotros les llamamos núcleos sectoriales. Tenemos uno en Chiriquí de mujeres en agroindustria, y ese grupo es súper potente. Tenemos mujeres que lideran empresas de producción de esos platanitos tropicales que ahorita están en todas las vending machines del país, y uno las encuentra en el Río Smith y en diferentes supermercados, y tienen todo el potencial para ser exportados, porque compiten con los que se traen o los que entran al país. Tenemos algunas que están en temas de producción de cultivo de lechuga, tomate, algunas están haciendo, están trabajando jaleas, están trabajando queso de cabra. Tenemos unas hermanas en Chiriquí que trabajan la producción del queso de cabra, y hay variedad de productos que están desarrollándose principalmente en esa área y también en otras áreas del interior. Y este grupo siempre nos comenta la necesidad de poder tener pues más apoyos en el tema de certificaciones, el crecimiento de sus plantas, permisos, licencias, fondos, capital. Obviamente eso también es súper importante para poder, por ejemplo, pasar al siguiente paso de exportar los platanitos. Se necesita apoyo financiero, entonces tal vez un capital semilla adicional, pero son grupos que liderados por mujeres son empresas que lideradas por mujeres están haciendo la diferencia en su sector, el sector agro. Y este grupo se reúne pues una vez al mes y tienen toda la intención de ser ellas quienes jalen a otras emprendedoras del sector a que también sigan creciendo, apoyarlas con un poco el conocimiento que ellas han adquirido y ayudarlas a que pasen a un siguiente nivel, que no se queden solamente en la producción, en el cultivo y la venta, sino que procesen lo que hacen, que generen algún tipo de producto adicional y que sigan el proceso que ellas han ido siguiendo
hasta ahora. Pero pues sí, esa es la experiencia que tenemos en Ciudad del Saber con el BCE, el Banco de Integración Centroamericano. Hicimos un proyecto para apoyar a 10 de ellas a que consigan certificaciones para que puedan hacer crecer sus plantas de trabajo. Y eso lo desarrollamos porque ellas como gremio encontraron que todas tenían el problema de que no podían acceder a este tipo de certificaciones por falta de conocimiento, por falta de algunos elementos que pues hemos estado trabajando con ellas y con el apoyo del BCE para lograr que se puedan certificar y puedan pasar a un siguiente nivel en este sector que requiere pues muchos permisos y muchos apoyos de expertos, especialistas para que ellos puedan seguir creciendo. Entonces, autorizaciones y todo esto. Así que eso estamos haciendo ahorita con ese grupo y la idea es seguir apoyándolas y hacer que ese pequeño gremio de mujeres en agroindustria siga creciendo. Ellas puedan tener otros pequeños gremios liderados por ellas mismas en sus provincias. Pero sí, se necesita bastante apoyo en este grupo de mujeres en el sector agroindustrial. Domingo, nuevamente escuchando, y igual que en la vuelta anterior con las micro y pequeñas empresas, o sea, ¿qué nos pasa en Panamá? Que parece que todo el mundo sabe el problema del sector agropecuario, incluyendo los que están vinculados al sector, pero no terminamos de dar los pasos para que el sector despegue. Yo siempre le comento a los oyentes, que es la ventaja de esta silla en la que yo me siento, que me toca entrevistar a tanta gente como ustedes, conocedores de temas, que eso le permite a uno generar más conocimiento para uno. Lo que yo aprendí en Israel es decir, el que no invierta en tecnología en el sector agropecuario no tiene nada, no puede competir. ¿Qué tenemos que hacer en Panamá para que el sector agropecuario nuestro no solamente compita satisfaciendo las necesidades del mercado local, sino también, ¿por qué no?, mirar hacia afuera, como acaba de decir la Luz con las tajaditas y esto? Primero, como expresidente de la Cámara, puedo decir algunas cosas y ponerle presión a mi presidente actual. Así que, Laru, creo que pongámonos en comunicación para ver cómo incorporamos, cómo apoyamos a ese grupo de emprendedoras en el sector primario a través de la Cámara, ¿no? Y no va a estar muy ocupado para ti. Yo creo que el presidente le encantará incorporar a un grupo de microempresarias emprendedoras como el que tú has descrito. Así que fantástico que se pudiesen afiliar y recibir el respaldo de la Cámara. Así que bueno. Profe, yo creo que tú pegaste tu último comentario con respecto a tecnología, ¿no? Yo creo que eso es un reto gigantesco para nuestro sector agropecuario. Yo escuché a Marco Fernández y leí lo que él escribió recientemente sobre cómo Panamá necesita reinventarse. Yo creo que y a algunas personas no les gusta esa palabra, pero tal vez lo que tenemos que es escuchar lo que él nos ha venido diciendo por más de 20 años, ¿no? Que es exportar para crecer, ¿no? Y sí, nosotros tenemos que dar los primeros pasos como esas pequeñas empresarias en el interior con esos productos en el mercado local y ser competitivo y tener altísima calidad, buscar apoyo, buscar tecnología y buscar los mercados a través de una estructura de soporte. Y ahí el Estado sí puede hacer algo para promover, digamos, la exportación de un mayor número de productos. Ahora, tienen que utilizar, y tenemos como nación que utilizar tecnología, ¿no? Tecnología que ya está inventada. Hay que adaptarla un poco para poder aumentar la productividad, la eficiencia y la calidad de nuestros productos. Y ya hay ejemplos. Las piñas que hoy consumimos todos, hace tan solo 20 años no tenía nada que ver con lo que hoy estamos consumiendo, ¿no? Los pimentones que hoy estamos viendo en nuestro país, estos productos procesados de altísima calidad que Laru está describiendo,
tienen un potencial inmenso, pero tenemos que invertir y ahí el Estado en ese sentido sí debería invertir y no tanto subsidiar, ¿no? Sino invertir en apoyar a los productores para que puedan, uno, entrar al mercado inicialmente local y hacer su espacio y luego apoyarles en abrir mercados internacionales. Algo que se mencionó, que creo que fue el presidente Lenadir que lo mencionó, el nearshoring, ¿no? Eso es traer actividades que estaban lejos y acercarlas hacia sus mercados destino. Yo creo que ahí vamos a tener oportunidades, Edwin, y yo creo que el sector agropecuario puede tener la oportunidad si se diseñan las políticas y si rompemos, yo creo que los paradigmas de lo que hemos venido haciendo y no son 20 años, Edwin, porque hace 20 años que yo te visitaba en Radio Panamá, hablábamos del sector primario y era la misma discusión, ¿no? 4 gatos exportando y la mayoría acá peleándose por un mercado relativamente pequeño, ¿no? El camino es muy difícil, ¿no? El camino es difícil, pero involucra tecnología, involucra inversión, respaldo, y ahí el Estado sí puede meterse, involucrarse y apoyar, pero las oportunidades son significativas, ¿no? Hey, Costa Rica es un gran exportador de productos agropecuarios. ¿Por qué nosotros no podemos comenzar en ese camino? Colombia también tiene productos de exportación importantes, ¿no? Y así podemos revisar algunos otros países en Latinoamérica. Panamá tiene toda la plataforma logística. Por aquí pasan, no sé cómo decir un cachimbal sin decir cachimbal, pero muchísimos buques. Y por aquí tenemos la plataforma logística para apoyar a esa industria si decidimos impulsarla. Verónica, en los minutos finales ya, que entramos, como dicen los hípicos, en la recta final. Como dije al inicio, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una cantidad de información estadística valiosísima, que con seguridad, sin duda alguna, la tiene también el MEF, y con seguridad incluso hasta intercambian información, no tengo duda de eso. ¿Qué comentario, qué reflexión daría Verónica en su calidad de representante del BID? Es una extranjera, pero que está viviendo en Panamá, que ha visto la realidad panameña, todo lo bueno y todo lo malo. ¿Qué reflexión final le daría cuando acaba el 2020, cuando se ve un 2021 retador, muy retador para todo el mundo? ¿Qué comentario nos darías? El micrófono. Yo pensaba que era yo nada más. No, sí, es la frase del año, ¿no? Estás en mute. Bueno, yo soy un optimista respecto de Panamá. Yo creo que Panamá es un país muy dinámico y yo coincido con el Fondo Monetario en que vamos a retomar la senda del crecimiento. Entonces, yo creo que los temas importantes para mí, y yo creo que los hemos mencionado hoy día, ¿no? Hay un tema de retomar la senda del crecimiento importante, la sostenibilidad fiscal, es decir, tenemos que arreglar este balance entre deuda, la eficiencia del gasto público, mejorar la recaudación, focalizar los subsidios. Entonces, ahí hay todo un paquete de temas de gastar bien hasta el último centavo, ¿no? Con eficiencia. Entonces, yo creo que hay un tema bien importante. Lo otro es, yo creo que hay una vocación muy grande, es por descentralizar y diversificar la economía. Y yo creo que ahí el agro juega un papel muy importante. El turismo, una vez que regresemos a la normalidad, también, ¿no? La logística con cada vez mayor valor agregado, que es algo que también ya se está trabajando, porque Panamá, de alguna manera, había disminuido su crecimiento porque estaba muy concentrado en pocos sectores, ¿no? Construcción, inmobiliario, y tiene la vocación de ampliar, y eso hay que hacerlo. Entonces, mejorar los temas institucionales y sobre todo los temas de sostenibilidad fiscal, los temas de diversificación económica y mejora de la productividad. Y aquí, algo que también ya se mencionó, el tema de la digitalización va a ser clave. No va a haber sector productivo 2021 en adelante si no utiliza intensivamente la digitalización, y eso es algo que hay que volcarse. Y un tercer elemento que sí también me parece bien importante, y es
disminuir brechas entre los panameños, ¿no? Entonces, yo siento que aquí, viviendo aquí, uno lo siente muy, muy claramente, ¿no? O sea, desde mi oficina yo veo una ciudad de primer mundo, salgo muy poquito en el auto y estoy en América Latina, en América Central, y si me alejo un poquito más, llego a las comarcas, estoy viendo la parte más pobre de América Latina. Entonces, yo siento que eso es una tarea que va a tener que abordarse con total claridad. El presidente Cortizo lo tenía, su sexta frontera. Yo siento que la pandemia un poco se ha atravesado en el camino. Pero eso es algo que también vamos a tener que, digo vamos porque uno está aquí, tenemos que acompañar a Panamá en hacer, ¿no? Entonces, insistiría, los motores de un crecimiento dinámico, hay que poner más motores en esa economía, hay que ser absolutamente prudentes con el manejo económico, no desaprovechar las oportunidades para ser más eficientes en el gasto público, en todos los temas que eso implica, y también, ¿no es cierto?, disminuir las brechas para hacer una sociedad más cómoda para todos, más cómoda en términos sociales, digo, ¿no?, sin tantos contrastes. Gracias. Don Jean-Pierre Leinadier, antes de su reflexión, cuéntenos lo que nos pueda. Mentira, me llega información de que hubo esta reunión, como efecto ya el gobierno emitió un comunicado, pero entiendo que al final les dijeron a los empresarios, mañana tomaremos la decisión. ¿Es así? ¿O ya hay una decisión? Yo creo que es importante aclarar que, por lo menos yo fui invitado durante el fin de semana a una reunión que entiendo se realiza semanalmente, o por lo menos se viene dando semanalmente recientemente, y es el Consejo Operativo Nacional del Gobierno, una reunión interna del gobierno donde participan ministros, viceministros y autoridades todas involucradas en las distintas acciones que se están tomando para manejar la pandemia. La reunión, a propósito, creo que la reunión es semanalmente, internamente, hablar sobre avances en distintas iniciativas, estatus de distintos temas, y en esa reunión se tocó, por ejemplo, cómo está la disponibilidad del sistema de salud, se habló de cómo estamos en disponibilidad de pruebas, el tema de trazabilidad que está complejo por la cantidad de pruebas que estamos realizando. Se habló un poco sobre los avances de tema de la logística, de la vacunación, y se cerró, y otros temas, se tocaron otros temas, y se cerró el Ministerio de Salud comentando sobre algunas iniciativas que se pudieran, o medidas que se pudieran tomar en los próximos días, dada una realidad que estamos viendo, que es un aumento en los casos y un aumento en la ocupación hospitalaria por caso. El presidente fue claro en decir que esta reunión era una reunión donde él quería recibir información. Esto no era una reunión para tomar decisiones. Las decisiones se van a tomar en consejo de gabinete mañana, posterior a una reunión que tendrá con el Consejo Consultivo de Salud, y se va a comunicar en conferencia de prensa mañana, conferencia de prensa que se hace semanalmente, y que yo creo que quizás por la situación que estamos viviendo, la incertidumbre que hay y la ansiedad que hay, quizás esas conferencias de prensa deben retomarse con una periodicidad más frecuente. No estoy diciendo que 3 veces a la semana, pero en un momento se hacían 3 veces a la semana, se fue reduciendo, ahora quedó en una. Pareciera que hay una necesidad de información para que no se creen estos rumores y este morbo a través de las redes. Yo creo que es importante hacer un llamado a toda la ciudadanía de que tenemos que cumplir con las medidas básicas. O sea, la barrera más crítica para combatir este virus son las más básicas. O sea, el tema de higiene, el uso de la mascarilla y la pantalla facial. La pantalla facial, nosotros abogamos porque sea obligatorio el uso de la pantalla facial en el transporte público. Es claro que el contagio no se está dando en las empresas, el contagio se está dando en la circulación de las personas
desde hacia las empresas y en la economía informal que está circulando. Pero también lo que estamos viviendo hoy es el resultado de las decisiones que como personas hemos estado tomando, echando para atrás las últimas 3 a 4 semanas. Y es importante que tomemos conciencia de eso y lo venimos repitiendo y repitiendo que no es el momento para bajar la guardia. Evidentemente se ha bajado la guardia en las últimas semanas y lo que tenemos es, el resultado que tenemos es este. O sea que hay que esperar la reunión de gabinete mañana y la conferencia de prensa para saber si es que hay un informe. Hoy entendí al presidente de la Cámara de Comercio, lo que hubo fue que los invitaron a una reunión de coordinación que hace el gobierno rutinariamente y en donde me imagino que les compartieron información de la estadística, de cuál es la situación, por dónde va esto, por dónde va aquello. Porque con todos esos informes ellos tomarán una decisión mañana. Es lo que entiendo. Y nosotros puedo decir que nosotros abogamos porque en estos momentos realizar un cierre prolongado no es la alternativa. Lo que tenemos es que parar la cadena de contagio, pero también tenemos una realidad económica del país que tenemos que manejar. Entonces, esto es una situación, una crisis de salud, una crisis económica y una crisis que no queremos que explote desde el punto de vista de bienestar social. Hay que ver los 3 ángulos a la hora de estar tomando decisiones y creo que eso se está haciendo. Al final, doña Pierre Nayer, ¿cuál sería la reflexión con base en lo que hemos escuchado en la noche de hoy que usted mismo ha aportado? Reflexión de fin de 2020 y de, como le dije antes, un 2021 que se nos presenta a la humanidad como un reto. Bueno, precisamente como comenté, yo creo que hay que partir esto en quizás 3 etapas, una muy a corto plazo que la estamos viviendo ahora mismo, donde hay una situación de mucha incertidumbre, pero que hay una realidad que tenemos desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico. Tenemos un tejido empresarial y laboral muy afectado y va a haber un aumento importante en el desempleo. Una de las cosas que comentaron hoy es que mañana van a estar dando información más reciente sobre el desempeño económico del país y que lo vean un poco más positivo. Asumo que es el cierre del tercer trimestre. Entonces, hay una realidad que tenemos que enfrentar a corto plazo que es cómo logramos recuperar o crear algo de empleo en el corto plazo para hacer un puente hacia las siguientes fases que tenemos. En la medida que se cree o que se reduzca la incertidumbre, y eso el factor más relevante ahí va a ser el tema de las vacunas o de la inmunidad, digamos, generalizada que nos lleva a que tengamos una reducción significativa en la ocupación hospitalaria, nos permita entonces ir tomando decisiones y trabajar en lo que pueden ser oportunidades hacia adelante. Coincido que el tema digital es algo en lo que debemos trabajar, o sea, crecer el ecosistema digital tanto a nivel privado como a nivel de gobierno, es algo que claramente y fácilmente se puede trabajar en eso. Y más en el largo plazo ya son unas oportunidades que creo que surjan donde Panamá sigue teniendo una ventaja desde el punto de vista de ubicación, de conectividad, que nos pone en un puesto diferente a los otros países y tenemos que aprovecharlo. Y eso lo hemos, digamos que replicado varias veces a lo largo de la historia. Esta crisis nos trae esa oportunidad de ver nuevamente dónde van a estar esas oportunidades con el suministro más cercano y qué rol puede jugar Panamá en ese sentido. Va a ser importante el trabajo, el enlace público-privado. Por ejemplo, este tema de las alianzas público-privadas, estamos en diciembre y desde febrero estamos esperando la reglamentación de esa ley, que no entendemos la demora en eso. Y eso va a ser una herramienta importante para poder llevar a cabo unos proyectos en el mediano plazo. Optimista de que sí, de la base económica que vamos a tener de este año, vamos a tener un crecimiento el próximo año. Estoy convencido de eso. Vamos a tener un primer trimestre muy complicado, esa es la realidad. Pero a partir de eso, creo que están también las condiciones para que haya una recuperación como se ha dado en otras crisis que hemos tenido, no de la dimensión de esta, pero sí confío en que los panameños lo que necesitamos es un poco terminar esta primera etapa de incertidumbre y que es muy frustrante, es la realidad, pero a la vez también ha sido muy
muy complicado y sentimos, o sea, por muchas personas que han quedado desempleadas en este momento. Yo creo que esa es la prioridad, un plan de creación de empleo de corto plazo y entonces seguimos adelante con las oportunidades que vendrán a mediano plazo. Gracias, Jean-Pierre. Laru Linares, directora del canal de empresarias. ¿Cuál sería su reflexión final? Y bueno, como reflexión, un poco trabajar como equipo, país, en este tema de las barreras que hablamos hace un rato, que se encuentran en el estudio YEN que venimos haciendo hace 10 años. Seguramente si nos unimos y buscamos las estrategias para poder solucionarlas, vamos a empezar a ver cómo la data que se extrae de esta encuesta va a empezar a cambiar, porque van a verse mejorías y el tema de lo que acaba de pasar, de poder tener la oportunidad de conversar, de que ustedes escucharan lo que hacemos desde el canal de empresarias y se abra la oportunidad de poder hablar con la Cámara de Comercio, de poder contarles lo que está pasando y así abrirle puertas de oportunidades a un grupo de emprendedoras, por ejemplo, que esto siga ocurriendo. Como dijo hace un momento Verónica, que se eliminen esas brechas, esas divisiones, tal vez por tema de que simplemente no nos conocemos o no nos comunicamos y que se pueda dar a conocer lo que cada uno está haciendo y ver de qué manera nos podemos apoyar, ¿no? Trabajar un poco más en ese sentido como instituciones y como panameños que somos, como aliados, para ayudar a nuestros emprendedores a que sigan creciendo, porque esta situación requiere de que estemos más unidos que nunca, aquellos que podemos hacer algo y podamos ayudar a los demás a que puedan seguir creciendo y no tengan que seguir perdiendo en la situación en la que estamos, sino que podamos ser una puerta de oportunidad para los demás. Gracias. Don Domingo La Torraca, ¿qué nos dice? Reflexión final. Lo primero es que voy a recolectar mi rosca navideña contigo y el equipo de Radio Panamá. Edwin, yo creo que voy a ser muy breve porque las palabras de todos los que me han antecedido tenemos que realmente escucharlas, ¿no? Pero yo voy a tratar de resumir en varios temas. Uno, muy importante, confianza y el mensaje claro que tienen que darnos las autoridades para que todos estemos alineados detrás de nuestros gobernantes. Y eso es vital y ahí yo creo que hay bastante oportunidad para mejorar. Reglas claras. Algo que no hemos hablado. Bueno, sí se mencionó porque lo tengo aquí apuntado, pero muy importante. Esta crisis nos da la oportunidad de reiniciar algunos temas, ¿no? Y la educación pudiera ser, y ya no pensando en el 2020 y 2000, pero entonces la educación, tenemos la oportunidad de relanzarla, ¿no? Y ojalá que pudiésemos aprovecharla. Edwin, tú lo has mencionado muchísimas veces, el tema de la justicia, ¿no? Y no lo hablamos aquí, pero es una pata fundamental para que el país funcione, ¿no? Y eso está muy ligado a la inversión y a que Panamá siga siendo evaluado como un puerto seguro. Panamá es un puerto seguro, pero tiene retos importantísimos para asegurar que esa evaluación se mantenga. Mensajes claros es fundamental, la comunicación. Tenemos una ventaja de tamaño, somos un país de 4 millones mal contados, ¿no? Tenemos una estructura económica muy golpeada, tenemos una situación de desempleo que va a agravarse, pero que ya hemos enfrentado anteriormente y salimos adelante de eso. Nuestra diversificación económica no la hemos perdido. Nuestra utilización del sistema monetario como está definido no lo hemos perdido. Nuestra conectividad y posición geográfica no la hemos perdido. Nuestro sistema financiero está líquido, bien capitalizado, bien supervisado y no lo hemos perdido. Tendrá que hacer sus ajustes el próximo año cuando enfrenta la realidad de todos esos préstamos que están siendo prorrogados, pero tengo confianza en que seguirá siendo una pieza fundamental. Así que las partes
las partes de nuestro sistema económico, y nosotros lo hemos conversado aquí en tu programa varias veces, eso que es la esencia de Panamá, está ahí, está maltrecho, así es, está bien golpeado. Y tenemos que empezar a visualizar que el 2021 será un año, sí, de rebote, pero importante, será un año donde ya comienza a atacarse de frente y efectividad el tema de salud y logramos controlar la epidemia, ¿no? Y eso nos hace ya entonces tener que comenzar a pensar en el 2022 y hacia adelante. Yo tengo confianza en que saldremos adelante de este muy complicado escenario. Todavía está muy complicado y va a seguir muy complicado en los temas de salud, en los temas sociales y en los temas económicos y de nuestro tejido empresarial, que es vital para que Panamá vuelva a surgir. Gracias, Domingo. Advierto que no hablamos de educación, no le tocamos a ustedes los temas de educación, porque justamente el foro anterior fue sobre educación, con gente del mismo alto nivel que ustedes, que aportaron muchísimo. Eso fue también un muy buen foro. Hemos llegado al final. Perdón. Domingo dijo algo que es clave, ¿eh? Confianza, parece mentira. Y para un equipo de gobierno, la confianza y la credibilidad vienen de la mano. Y es por eso importante que el presidente Cortizo, quien lidera su administración, tome las decisiones y ejecute en función de lo que la credibilidad y la confianza de sus electores, porque él fue quien ganó con la mayoría de los votos en mayo de 2019, que la credibilidad y la confianza que fue depositada y que además tiene que ganar la de los que no votaron por él, la tenga, la recupere, la afiance, porque efectivamente el país, un país pequeño de extensión territorial, de poca población, hay quienes dicen, oye, pero que debe ser fácil ponerse de acuerdo y tomar el rumbo. Pues parece que a veces no es tan fácil. Pero sí, Alberto Alemán Subieta me dijo un día, el principal activo de Panamá no es el canal de Panamá, es su ubicación geográfica. Y si sabemos potenciar o explotar esa ubicación geográfica, vamos a volar en desarrollo. Pero nuevamente, no el desarrollo de que muy bien nos advertía Verónica hace un momento, que además lo vivimos, los que nacimos aquí lo hemos visto toda la vida. El Panamá del primer mundo y el Panamá del cuarto mundo, que ese es un desajuste que no podemos permitir que continúe, pero de eso, justamente, de eso se habla muy poco. Cómo cerrar esa brecha, cómo buscar ese equilibrio. De verdad que les estoy muy agradecido a Verónica Zavala, directora o representante del BID en Panamá. Muchísimas gracias, Verónica. Gusto, al contrario, muchas gracias. Pase feliz año y saludo a todo tu equipo que trabaja acá en Panamá. Así lo haré. Muchas gracias y un gusto compartir con todos ustedes. Laru Linares, directora de Canadá de Empresas, muchísimas gracias también. Que pase feliz año a todo el equipo de mujeres emprendedoras que están en ese laboratorio. Felicidades. Gracias. Y naturalmente a Jean-Pierre Leinadier, presidente de la Cámara de Comercio, por habernos dado este tiempo también luego de una reunión con tanta expectativa que tenía. Muchas gracias, Jean-Pierre. Feliz fin de año. Gracias a usted y la invitación a Laru para que conversemos. Bueno, ya está el tema Super, planteado. gracias. Una ganancia del foro, Laru, una ganancia del foro. Y naturalmente a Domingo La Torraca, de verdad que siempre nos ayuda mucho a entender estos temas y a darnos la perspectiva tal cual debe ser. Domingo, de verdad, muchísimas gracias una vez más y felicidades al final de este año, un buen 2021, que es lo que nos tenemos que desear. Un feliz año digital. Mejor 2021. Así es. Gracias, Domingo. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por la invitación y gracias a todos. Gracias. Y gracias naturalmente a nuestros compañeros y amigos de Comunica Latam, a nuestra amiga Paulina Rodríguez y a Juan Carlos Roldán. Temido, el día anda Missing in Action, no sé por qué nos apareció por aquí, pero gracias a toda la gente de Se Comunica Latam y naturalmente al equipo de Radio Panamá, que esta es una alianza indiscutiblemente que le está haciendo un gran aporte al país con estos grandes invitados y estos temas tan fundamentales. Muchísimas gracias. Y Jimmy, allá en los controles,
Suficiente por hoy. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.